Continuamos entonces con esta serie de videos. Vamos ahora a desarrollar el tema del comerciante social, lo que de alguna otra manera se conoce como sociedad. Ya desarrollamos el tema del comerciante individual y ahora vamos con el comerciante social, es decir, las sociedades. Comerciante social se conoce como el ente jurídico resultante de un contrato solemne celebrado entre dos o más personas que estipulan poner en común bienes o industria con la finalidad de repartir entre sí los beneficios que provengan de los negocios a que van a dedicarse. En primer lugar, voy a hablar de la finalidad. La finalidad del comerciante social o de la sociedad es la de repartir entre sus diversos miembros o socios los beneficios que provengan de los negocios. Si se recuerdan de la clasificación general de las personas jurídicas de naturaleza privada, hablábamos de las lucrativas y las no lucrativas. Una de las características de las personas lucrativas o de los comerciantes sociales, digamos que son los que entran dentro de la categorización de lucrativa, es que ellos hacen la actividad que hacen con un único objeto, que es repartir ganancias entre sus miembros. Las asociaciones, las fundaciones y las otras entidades que no son de naturaleza lucrativa, aun y cuando ganen dinero, que podría ser el caso, por ejemplo, que una ONG venda un producto, o que una ONG venda un terreno, o que una ONG le donen, eh, aun y cuando estas personas sí pueden generar alguna ganancia, la finalidad de las mismas no es repartir esta ganancia entre sus miembros, sino que por el contrario para ellas es invertir esa ganancia en el cumplimiento de sus finalidades. Pero cuando estamos en presencia de un comerciante social, de una sociedad, la finalidad es repartir entre los diversos miembros las ganancias. Vamos a ver, otro tema interesante es, de esta definición es ente jurídico, porque como tal nos confirma lo que mencionábamos en uno de los videos, que al inicio es la palabra persona, un concepto de naturaleza legal. Es lo que se refiere a crear derechos o a sujetos susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. No es una persona natural. Sin embargo, se cataloga como un ente jurídico. ¿Y de dónde resulta esto? Bueno, esto resulta de un contrato solemne, dice. Al momento de ver los contratos vamos a ver este tema con mayor detalle. Sin embargo, para entrar preliminarmente a una explicación y que no quede la palabra así como en el aire, hemos de decir que los diferentes actos jurídicos o los contratos pueden clasificarse en consensuales, reales o solemnes. Consensuales cuando que basta para su perfeccionamiento, para que sean perfectos, la voluntad de las personas. Pero en el caso de los solemnes, no es suficiente la voluntad de las personas, sino que lo que verdaderamente manda que un acto jurídico o contrato sea perfecto, que sea solemne, es el cumplimiento de ciertas formalidades especiales que para este tipo de acto prescribe la ley. Por ejemplo, en el caso del matrimonio, el matrimonio es un acto jurídico que debe ser a presencia de testigos, ante persona autorizada por ley para casar. En el caso de notario, pues debe hacerse ante escritura pública, debe usarse unas palabras sacramentales, a grado tal que si no se hace de esta manera, el acto no va a tener validez. Igual, vender un inmueble es algo que debe hacerse en escritura pública ante notario, pues la sociedad mercantil, la constitución del contrato de sociedad es algo que no se escapa de estos requisitos. Es un acto solemne porque la ley exige que se debe otorgar ante notario y se debe inscribir ante el registro de comercio para poder crear a esta tercera entidad llamada sociedad. Otro tema interesante de esta definición es cuando dice celebrado entre dos o más personas. ¿Por qué? Porque a nivel de El Salvador, cuando menos, no existen las sociedades unipersonales o las sociedades que solo tengan un socio. Aquí como mínimo deben haber dos personas.
Y pregunta, ¿estas personas tienen que ser personas naturales o pueden ser jurídicas? Bueno, esta es una respuesta que vamos a ir dando según las actividades que se vayan realizando más adelante en este mismo video. Es importante recordar que empresa y sociedad son dos cosas distintas. Empresa es la universalidad de bienes, y esto ya leyeron los artículos al respecto. Eso es lo que define la empresa. Pero empresa es muy diferente de la persona que la conforma. En el caso de las sociedades son personas, no naturales, sino que son jurídicas, pero son diferentes de la empresa. Y esto es importante para no confundir los conceptos. Así pues tenemos que las sociedades en El Salvador pueden ser de capital o de personas. Las de capital se definen como pueden ser la sociedad anónima o la sociedad en comandita por acciones. Y las de personas pueden ser las colectivas, las en comandita simple y las de responsabilidad limitada. Notemos una cosa, la ley habla de la abreviatura LTDA, no habla de la abreviatura DR.L, que es algo diferente. En el tema de las sociedades de personas y de capital, quizás el punto más importante, el más destacado, el que mayor relevancia tiene, es las razones que llevan a un grupo de personas a asociarse entre sí. Si las razones que llevaron a las personas a vincularse jurídicamente entre sí son la confianza, estaremos en presencia de una actividad de una sociedad de personas. En cambio, para las de capital, lo único que importa es el dinero, el capital. En las sociedades de personas, la calidad personal del socio sí tiene un valor importante. En las de capital, no, porque a ellos no les interesa tanto el socio, sino que la inversión o el dinero que se ponga dentro de la actividad que corresponda. Tal y como mencionábamos, pues, las sociedades de persona son aquellas que tienen las siguientes características. En primer lugar, la calidad personal de los miembros es algo esencial para ellos. No admiten a cualquier persona. El miembro que se trate, la persona, el socio de que se trate es importantísimo para poder ser miembro de la sociedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que en una sociedad de personas yo no estoy dispuesto a asociarme con cualquier persona que atraviese mi camino y que solamente me ponga el dinero, no. Tiene que ser una persona que ostente cierta calidad especial lo suficiente como para ser mi socio, por algún talento, porque simple y sencillamente conozco a la persona, porque tiene un cliente en particular, por lo que sea. Pero lo cierto es que la calidad personal de los socios es determinante para esta sociedad de personas. Y como es así, tan determinante es que no son tan flexibles en cuanto a la posibilidad de yo poder, por ejemplo, vender mi participación social sin el permiso de los demás o incorporar nuevos socios sin el permiso de los demás. No es como el caso de una sociedad de capital donde yo solo vendo mis acciones y se acabó, no le tengo que pedir permiso a nadie. En el caso de una sociedad de personas, lo importante, lo medular en realidad son las condiciones o calidades especiales del socio. Aquí no hay acciones, aquí lo que existe son participaciones sociales. En este tipo de sociedad también es admisible un tipo de aportación o de inversión llamado aporte industrial, el que consiste en aportar la fuerza de trabajo y no necesariamente dinero. Entonces yo podría, por ejemplo, asociarme con alguien que ponga todo el dinero y yo solamente poner mi fuerza de trabajo y podríamos, aún a pesar de la diferencia de inversiones, incluso yo podría tener una parte mayor, porque aquí de nuevo lo medular no es el dinero aportado, sino que lo medular es la calidad esencial de los socios. Ahora bien, este tipo de sociedad tiene lo que se conoce como responsabilidad frente a terceros ilimitada. Es decir, que los socios responden frente a terceros con su propio patrimonio.
Si yo tengo una sociedad de personas y esta sociedad adquiere una deuda que la sociedad no alcanza a cubrir con sus propios fondos, entonces lo correspondiente es que los socios a nivel particular pagan con su propio patrimonio. También otra de las características de este tipo de sociedades que generalmente se caracterizan por tener una razón social, que es el nombre con que se identifican a los diferentes socios. Una razón social por lo general es descriptiva de quiénes son los miembros que conforman la sociedad. Por ejemplo, tenemos Martínez hermanos, Pérez y Martínez, Juan Pablo y compañía. Generalmente esto hace alusión al nombre o los apellidos de los socios que la conforman. Y esto es algo que caracteriza a las sociedades de personas. A continuación, una serie de artículos. Por favor, tomarse un par de minutos para leerlos. Póngale pausa al video y retomamos cuando lo hayan leído. Bueno, después tenemos la modalidad de las sociedades de capital. Las sociedades de capital, a diferencia de las de personas, aquí no importa la calidad esencial de los miembros, aquí no me importa quién es el socio, lo que importa es cuánto aporta. Entonces, podría yo tener un socio que le venda a otro, que le venda a otro, que le venda a otro, y después de 4 ventas, pues el que quede sigue siendo mi socio y no me interesa, no me preocupa, porque lo que me preocupa es simple y sencillamente que haya puesto capital suficiente para poder operar. Aquí sí existen acciones. Las participaciones sociales se dividen en partes alícuotas denominadas acciones que por lo general son representadas por medio de títulos valores, porque aquí sí están llamados a circular, a diferencia de lo otro donde yo llamo a las personas o no. En este tipo de sociedad no se permite el aporte industrial, aquí no importa que yo tenga talento, aquí yo tengo que poner capital, lo determinante es el dinero o los bienes. Ahora bien, generalmente, lo que sucede con estas sociedades, como lo que importa es el capital y no quiénes son los socios, aquí la responsabilidad va a estar limitada a la respectiva aportación. Es decir, que si yo tengo una participación de $100 en una sociedad, no le voy a pagar a ningún acreedor más de lo que yo puse. Es decir, más de los $100 que me tocan como accionista. Por eso es que este tipo de sociedad suele ser la más usual, ¿verdad?, para la protección del patrimonio de los diversos accionistas, porque aquí no se confunde el patrimonio de los socios con el de la sociedad, no se mezcla. Si no alcanzó el patrimonio de la sociedad, hasta ahí llegaron los acreedores. En cambio, las sociedades de personas, si no alcanzaron a cubrir con el patrimonio de la sociedad, entonces se pueden ir detrás del patrimonio de cada uno de los socios. Finalmente tenemos que estas, en lugar de operar con razón social, operan con lo que se llama denominación social. La denominación social, a diferencia de la razón social, no es descriptiva de los miembros que la conforman. La denominación social puede ser cualquier nombre, puede ser un nombre de fantasía o puede ser el nombre de los socios que la conforman, no importa. El pajarito, SASB, no importa, puede ser ese nombre, puede ser cualquier nombre. La única restricción es que no sea un nombre igual al de otra sociedad previamente constituida. Aquí los artículos más relevantes relacionados con la sociedad de capital, los cuales les voy a pedir se tomen un momento para leerlo, del Código de Comercio, por supuesto. Pongan pausa al video, léanlos y retomamos en unos minutos. Además de esto, vamos a hacer ciertas actividades. Primero, yo quiero que ustedes me respondan cuál es la principal diferencia entre una sociedad de personas y una de capital. ¿Qué diferencia existe entre razón social y denominación? ¿Puede existir confianza entre dos personas que no sean personas naturales? ¿Qué tipo de sociedad consideraría usted más apropiada para un negocio de profesionales y consultores? Estas preguntas quiero que ustedes las contesten, las reflexionen para sí mismos
y retomamos.